Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a T13.cl y a los que nos ven a esta hora a través de Facebook Live. Seguimos, como ya lo hemos hecho hace varias semanas, esta ronda de debates de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales, por supuesto, del 19 de noviembre. Hoy tenemos a participantes, a quienes compiten del Distrito 8, que está compuesto por las comunas de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillos y Maipú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Son varios candidatos, específicamente 48 candidatos, me corregía Pepe Out, porque yo decía 49. 48 candidatos para 8 cupos disponibles. Vamos a ir presentándolos. Evidentemente no están aquí los 48, pero tenemos 4 con los que podemos sí debatir para que se vayan en sus casas haciendo una idea. Partimos entonces con quienes están aquí. El diputado Pepe Out, que va a la reelección, 60 años, máster en Sociología. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Candidato independiente. Ricardo Camargo, Movimiento Autonomista del Frente Amplio, 47 años, abogado de profesión. Muchas gracias. Gracias. Mario Desbordes, candidato de Renovación Nacional, 49 años, ex oficial de Carabineros, secretario general de Renovación Nacional. Y Alejandra Bravo, del PRI, candidata a diputada, 52 años, presidenta del partido. Muchas gracias. Gracias a usted. Como siempre, vamos a hacer 4 preguntas a cada candidato, preguntas generales, tienen 1 minuto y medio para cada uno responder y 30 segundos para contrarresponder o hacerle alguna pregunta a alguno de los contrincantes. También va a haber una pregunta de las redes sociales y otra pregunta particular a cada uno. Partimos entonces de inmediato con las preguntas generales. Maipú es el distrito más grande y la ley ha sido estricta respecto de la campaña, respecto de la difusión de propaganda, respecto del financiamiento. ¿Qué dificultades han tenido para hacer esta campaña que parte con las normativas nuevas? Y si creen que debiera hacerse modificaciones a la ley ahora en el pragmatismo puro de estar en terreno. Partimos con Pepe. Sí, dificultades no he encontrado porque, bueno, para un diputado en verdad no es la campaña lo que hace la diferencia. A uno lo evalúan por los 4 años de labor. Si la labor ha sido mala, difícilmente van a votar por ti. Y, por supuesto, los que crean que la labor ha sido buena van a votar por uno. Lo que uno tiene que hacer, obviamente, en la campaña es contar que vas a la reelección. Y luego, en el 40% del territorio que es completamente nuevo, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil, es como una campaña nueva, por lo tanto uno se presenta. Ahí es evaluado no por tu función parlamentaria, sino por tu trayectoria y por lo que hagas en campaña. ¿Qué modificaciones haría yo? Primero prolongaría, haría varias cosas. Primero haría una legalización de las precampañas, es decir, de manera que los candidatos que quieran desafiar a algún incumbente, esto vale para la presidencial, senatorial, diputados y todo, tengan tiempo para hacer un conjunto de cosas que estén regulados, que es reunir personas, difundir su mensaje, etc. Y luego no tiene lógica que desde el momento que tú estás inscrito, que es 90 días antes de la elección, no puedas hacer todo lo que se puede hacer. Es decir, poner carteles, repartir calendarios diciendo que eres candidato a diputado, porque ya eres candidato a diputado ante la ley. Tiene poca lógica que no puedas decirle a la gente que eres candidato a diputado. Ahora bien, esta normativa yo encuentro infinitamente mejor que la precedente, que por lo demás era violada de manera flagrante en el pasado. Pajaritos estaba completamente cubierto como en Navidad y las personas con un saco de dinero podían reemplazar Pepe. La trayectoria. Muchas gracias, Pepe. Alejandra. A ver, no ha sido difícil porque a mí me ha correspondido jugar un rol que es importante dentro de Chile Vamos. He sido vocera de Chile Vamos, soy vocera de Chile Vamos, soy presidenta nacional del PRI, tengo una cercanía importante con el presidente Piñera, toda vez que tengo este cargo, y además soy una exitosa exconcejala de la provincia de Chacabuco, comuna de Colina, soy nacida y criada en el pueblo de Esmeralda, y por lo tanto eso también me ha permitido tener un reconocimiento de parte de la ciudadanía respecto de mi trayectoria social y también política. Luego me instalé a vivir, a compartir mi habitación, por decirlo de algún modo, entre Maipú y Colina. Y eso me ha permitido también tener mucha cercanía con todas las organizaciones sociales de la comuna de Maipú. Obviamente mi provincia de Chacabuco la conozco, también Quilicura, Pudahuel bastante por la cercanía que tenemos dentro del distrito, del anterior distrito, del antiguo distrito, y he logrado conformar equipos de campaña
que son líderes locales, sociales muy importantes, que hoy día son mis jefes de campaña. Aprovecho en enviarle un cariñoso saludo a Carlos Reyes, que es mi candidato, mi jefe de campaña. Digo candidato porque espero que sea futuro candidato también dentro de la comuna. Karina también de Estación Central, Pati Mesa en Pudahuel, en fin, o sea, Tomás Bravo en la comuna de Colina, que está recorriendo los adultos mayores. Entonces, tengo una trayectoria que me permite darme a conocer y sobre todo estar tan cerca del presidente Piñera en la conformación y en la construcción de Chile Vamos es lo que realmente ha permitido que mi nombre sea también bien reconocido. Y una propuesta, me parece que la democracia requiere. Yo personalmente, conjuntamente con toda la directiva de mi partido, que conformamos este partido, el PRI, luchamos mucho para que en este país existiera democracia y me parece que es democrático que la ciudadanía se entere de las propuestas, de los proyectos, de los candidatos. A eso no le veo ningún pecado. Yo no quiero estar en la lógica de cuando había dictadura en este país y donde uno no podía siquiera nombrar la palabra política porque la política era mala. Y yo creo que no, que el ejercicio de la política es lo que en definitiva nos permite este vínculo y esta relación importante, interesante con la ciudadanía. Muchas gracias, Alejandra. Te voy a hablar como ciudadano que trabaja, que tiene un trabajo formal y estable y que por tanto hace campaña, no como político profesional, con todo lo que eso implica, sino como un ciudadano que por tanto ocupa sus horas libres y también su fin de semana haciendo campaña. Yo creo que la ley ha sido buena. Todos nos acordamos, lo decía Pepe, del circo electoral que se vivía en este país en los 90, ¿no? Con propaganda abundante y quizás, y sabemos, y supimos después, financiada irregularmente, ¿no? Por grupos económicos importantes como CQM y otros que financiaron por mucho tiempo la política y crearon una situación irregular, ¿no? Que todavía está pendiente en los tribunales. Creo que la legislación actual vino a poner coto a eso, a poner fin, a regular, pero aún así todavía hay situaciones que siguen siendo complejas. El periodo de pre-campaña se ha violado, al menos en el Distrito 8 que yo conozco, se ha violado... ¿Qué candidato? Varios candidatos. ¿Hay alguno aquí en la mesa? Sí, hay algunos candidatos, ya lo voy a mencionar, pero no me interesa personalizar el debate, quiero mencionar los problemas, ya voy a mencionar y se tendrán que hacer cargo de ellos, pero efectivamente el periodo de pre-campaña se violó abiertamente con propaganda en varios lugares del distrito donde no correspondía hacer propaganda, ¿no? A mí me correspondió ver el periodo de pre-campaña de Alejandra, de otras candidatas también que van por el distrito. Y bueno, ahí hay una situación que hay que ponerle coto. ¿De qué manera? Hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización de la ley, porque no sacamos nada con tener una legislación adecuada, creo yo, y hay que potenciarla en esa dirección, si no tenemos un instrumento o un mecanismo o una entidad que fiscalice efectivamente estas infracciones. El CERVEL no da abasto para aquello. El CERVEL recibe muchas denuncias, pero aplica muy pocas multas, o si las aplica, supongo yo, los candidatos optan por pagarlas o por dejarlas pendientes, no sé. Pero la propaganda irregular en pre-campaña sigue pendiente. Y eso es complejo para los candidatos ciudadanos que no tienen recursos y que cumplen con la ley. Muchas gracias. ¿Te quedó decir quiénes? No, mencioné dos candidatas. Mencioné a Alejandra, mencioné también otra candidata de Renovación Nacional que también hizo bastante pre-campaña. Sí, de todas maneras. Sí. Gracias. Mario. Mira, María José, yo creo que en un distrito tan grande como este, a mi juicio, se cometió el error de crear distritos inmensos. En regiones esto es más complejo todavía, porque si alguien es candidato en la cuarta región, y yo como secretario general recorrí la cuarta región y varias regiones más antes del periodo de campaña, la gente nos decía, ¿qué va a venir a hacer el candidato a diputado aquí a Salamanca o a Montepatria? La campaña la va a hacer en Coquimbo, Serena y Ovalle, en el mejor de los casos, que son los lugares que tienen mayor cantidad de electores. Acá las comunas grandes, Maipú, y luego hay otras que son un poco más pequeñas y hay una tentación probablemente a priorizar las comunas más grandes por sobre las más chicas, porque no es solamente un tema de cuánta propaganda entregues o cuánta propaganda hagas. Primero, creo que el sistema anterior respecto de la propaganda en la vía pública estaba mal. Era demasiado y era efectivamente sucio, molesto para el ciudadano, pero además incluso peligroso, porque se ocupaban lugares que no eran los correctos, desde los cables hasta el semáforo, y eso está bien que se haya corregido, pero nos fuimos al otro extremo. Los lugares son muy pocos, en comunas muy grandes, son espacios muy reducidos para 48 candidatos, no alcanzaría, si cada candidato tuviera una paloma de 2x1, el espacio determinado por el CERVEL en la comuna de Maipú, por ejemplo, en Pajaritos con Vespucio. No alcanza. Entonces nos fuimos al otro extremo.
Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es, 10 segundos. aprendiendo la experiencia, mejorar esto. Lo otro, claramente, yo lo dije en 13 Radio la semana pasada, hay que legalizar la precampaña. Es evidente que no se alcanza, la gente te quiere ver, te quiere conocer, y se afecta un elemento esencial de la democracia, que es el voto informado. Yo creo que eso se ha afectado en esta elección. Es muy difícil que la gente sepa qué vas a hacer como eventual diputado. Muchas gracias, Mario. Alejandra, el planteamiento fue claro. ¿Hubo difusión de propaganda electoral fuera del plazo o antes del plazo? Comete un error el candidato, y es una desinformación probablemente que tenga jurídica, porque los partidos políticos, de acuerdo a la misma ley de partidos políticos, estamos, si queremos, mandatados y podemos entregar información a la ciudadanía durante todos los días del año respecto de cuáles son nuestros valores, nuestros principios, nuestra ideología. El PRI es un partido humanista, social, cristiano, de centro, emergente, que quiere entregarle a la ciudadanía esta posición de un centro político que en Chile ya se perdió, que la democracia cristiana lo abortó y que nosotros con el presidente Piñera estamos dispuestos a recuperarlo. Y en ese contexto nosotros tomamos una decisión en el Consejo General y todo el país, digamos, pudo entregar esta información, que somos un partido de clase media popular, que somos un partido de centro, y eso es lo que decía, ¿Pero era propaganda? lo que decía que no es propaganda, es información respecto de nuestro partido. Por lo tanto, por eso no tengo ninguna observación del CERVEL, y hubo algunas partes que me tomaron en la municipalidad y que inmediatamente los jueces lo dieron por desechado porque yo me acogía a la ley. ¿Por qué fueron los partes? Porque estaba propaganda política y no era así. O sea, yo me acogía a la ley y claramente el juez, el magistrado, lo desechó como instancia. ¿Ah? Pepe, ¿querías decir algo? No, paso. Pasa. Qué raro. Decir solamente que es tierra difusa. Sí. Yo no quiero abrir acá un juicio sobre si eso no es propaganda. Es tierra difusa, pero efectivamente los habitantes del Distrito 8 observaron, iconografía, ¿no? Desde antes del periodo legal de Alejandra y otros candidatos, en el periodo de precampaña. Yo no creo que eso sea necesariamente condenable, pero lo que hay que hacer es regular, autorizar por la ley para que haya igualdad ante la ley. Pero está regulado. El voto informado es muy importante, pero también la igualdad ante la ley. Sobre todo para los candidatos ciudadanos, que no tenemos los recursos suficientes para poner esa iconografía. Pepe, ahora sí. Déjame decir algo. Yo creo que hay que complementar la ley con mayores espacios comunes, oficiales de difusión. Es decir, no es que haya simplemente una lonja de pasto en un determinado territorio, sino que, como ocurre en muchos países, haya un espacio donde están los nombres y los partidos y ojalá el eslogan de cada candidato expuesto en todos los lugares relevantes de la comuna, para que no ocurra lo que dice Mario. Es decir, que la gente llegue a votar sin saber que Mario Desbordes es candidato, o que Alejandra Bravo, o que Ricardo Camargo. Es decir, que haya también, el CERVEL tenga una web también donde tú pudieras difundir tu mensaje, con ciertos cánones de igualdad, pequeños videos, etcétera. Es decir, yo creo que tenemos que reforzar los mecanismos públicos para que haya menos feria. Tiempo, Pepe. Y darle un poco de atribuciones a los municipios para que, si de verdad quieren hacerlo, no creo que todos lo quieran hacer, puedan ellos, en los lugares que no están habilitados, los puntos no habilitados por el CERVEL, retirar la propaganda, porque hoy día hay varios candidatos que tienen propaganda en lugares que están completamente fuera del espacio habilitado. Las ponen, no les importa un rábano, yo creo que prefieren la multa a la posibilidad de darse a conocer en lugares que no corresponden. Yo he tratado de limitarme, yo creo que los que estamos acá nos hemos limitado estrictamente a los lugares autorizados. Y hay varios candidatos de todo el espectro que se han instalado en cualquier parte. O sea, tú vas a una feria y hay propaganda, y eso el municipio debería tener la posibilidad y la obligación de retirarlo. Fiscalización del CERVEL también. El CERVEL tiene la posibilidad de fiscalizar. A mí, yo no sé si Tiene tengo 70 fiscalizadores. la capacidad. Yo no sé, Pepe, si tengo muy buena suerte o no, pero me han fiscalizado personalmente los fiscalizadores del CERVEL 8 o 9 veces. Se han llevado mi propaganda para fiscalizarla, me han exigido que les demuestre que el CERVEL me mandó un mail que me permite hacer una determinada propaganda. He sido ultra fiscalizado. Enhorabuena, yo feliz por eso porque estoy súper tranquilo. Muchas gracias. Los cambios de tema. En este distrito hay bastantes comunas rurales donde es muy común que las grandes
compañías busquen instalarse y en muchas ocasiones generan niveles importantes de daño ambiental en los barrios, en las zonas. ¿Cómo regular esta situación que afecta a comunas como por ejemplo Tiltil, muy reconocida y que tiene tal vez el caso más complejo porque finalmente recibe muchos residuos de la región metropolitana a través de vertederos? Partimos con Alejandra. Bueno, tiene que ver con que la democracia medioambiental tiene que llegar ahora. O sea, Tiltil recibe toda la basura, la contaminación de prácticamente todo el país, en un pueblo eminentemente rural, de raíces campesinas. Yo ayer estuve allá por Tiltil y la gente siente de verdad que están, no tan solo que son el patio trasero de este país en cuanto a la basura, sino que además les han instalado el señor Claudio Orrego, intendente de la Democracia Cristiana, de la Nueva Mayoría, carabineros de fuerzas especiales todo el día y toda la noche para que los vecinos no se manifiesten. Allí hubo una situación que además fue muy compleja. Les tomaron detenidos a 4 niños menores de edad que los tuvieron con arresto domiciliario y que no podían terminar su educación. A mí quisiera saber también, y emplazo acá a los 2 candidatos contendores que tengo de la Nueva Mayoría, que han hecho por una desigualdad y un totalitarismo total de lo que ha significado la aprobación reiterada de una y otro vertedero, basura. Entonces hay un desprecio, creo yo, un desprecio total, donde pone a chilenos de primera condición y otras de la última condición. Creo que hay que tener la voluntad política, la conciencia de que no puede una comuna tan pequeña continuar recibiendo toda esta basura, y para eso, con el gobierno del presidente Piñera, estamos empeñados conjuntamente con Mario, que aspiramos a ser diputados de la República de Chile Vamos, y vamos a hacer esto. Por si acaso, solamente... por si no se dan cuenta, a mí me dicen el tiempo porque no, sí, es que yo sí, quiera me decir, doy cuenta. bueno, silencio, no, porque realmente... un reloj, claro, un reloj mental, así, no, Está bien. porque me avisan y me soplan. Pepe, muchas gracias. Sí, mira, primero, tú sabes, Tiltil, y no solo Tiltil, parte de la AMPA y Colina están definidos como zonas de sacrificio ambiental. Y eso existe en todos los países del mundo, es cierto, que son las zonas menos pobladas de un determinado territorio. Pero eso lleva a compensaciones, es decir, el desequilibrio que hay entre lo que aporta esas comunas, Tiltil en particular, a la región metropolitana y lo que recibe en cambio desde la región metropolitana es así. Segundo, tiene que haber un cambio en la legislación ambiental para que haya en algunos espacios expresión dirimente, es decir, vinculante. Hoy día, por supuesto, hay procesos de escucha, pero que son todos consultivos. Y tercero, no está suficientemente normado el efecto acumulativo, porque Alejandra habla del último evento, pero hubo otros tantos en varios gobiernos, incluido el suyo, que van acumulándose en impacto. Y claro, cuando tú analizas la última experiencia sola, por supuesto puede ser, pero resulta que esa sola se agrega a una, a otra y a otra anterior, y al final termina completamente saturando una provincia, porque en Te realidad recuerdo que el presidente es la Piñera provincia. le dijo que no a Barrancones. Esperemos que termina- Sí, No, y pero no le Barrancones- tembló la mano. Pero O sea, Barrancones acá- está lejito. Además, Barrancones... No, te digo Perdóname, yo la pero decisión, Barrancones... no, te estoy hablando de la Barrancones decisión es el política que peor... un gobernante puede tomar. Barrancones, Alejandra... No lo hizo. Barrancones es el no lo peor hizo. ejemplo No, es que estás de lo que se colocando- puede hacer. Esperemos que termine Pepe, porque si no, no se Barrancones, entiende. Sí. voy a hablar de eso. Barrancones es el peor ejemplo de lo que se puede hacer. No. Un presidente saltándose la legislación ambiental pensando y en el bien llamando, común y y en la- llamando y en- por y en el teléfono, ambiente. Es que no se llamando entiende por los dos. teléfono para que la empresa desista. Lo que tenemos que hacer es tener el coraje de reformar la legislación para que la opinión de la ciudadanía tenga el peso que se merece. Tu presidenta debió haber hecho eso y lo hubiese hecho muy bien a Tiltil, Mario. pero no lo hizo. Mira, varias cosas. No recuerdo que el presidente Piñera haya aprobado nada en Tiltil, Pepe, Nada. voy a revisar eso, pero me da la idea que no. Pero vamos al fondo. Yo vivo en Colina. Viví muchos años en Maipú, mi madre vivía hace 30 años en Maipú y recuerdo el drama que era el vertedero de los Rasuri. En Colina nos van a poner un aeródromo, ya está instalado, lo están construyendo y nadie nos preguntó nada. Y van a pasar por sobre la cabeza todo lo que no quieren que pase por sobre Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y Orrego feliz, Entonces, Orrego está feliz. yo creo que era que yo quiero pensar en qué es lo que hay que hacer para adelante, que hay que cambiar de suite. Yo tuve la posibilidad, creo que todos hemos tenido la posibilidad de ser invitados por otros gobiernos y estuve, por ejemplo, en la República de Taiwán, la República China de Taiwán.
Y ahí uno ve que lo que llega a un vertedero es casi nada. Entre reciclar y reutilizar, la disposición final de los residuos domiciliarios termina siendo nada. Y lo que se manda a disposición final va para uso, ya sea de pequeñas centrales eléctricas que se abastecen de esa basura, o para otro tipo de iniciativas productivas. Pero no la barbaridad que estamos teniendo en Chile todavía, que es del siglo XX. Nosotros no estamos en el siglo XXI en materia de disposición de residuos. Pero además hay que cambiar la lógica que tenemos como país. Y no quiero aludir en un gobierno particular. 10 segundos. En lo que se acaba de terminar en el nuevo Kennedy, o el despucio que se está haciendo hoy día en el sector oriente, que está bien por la gente del sector oriente, bajo tierra y con parques por arriba, no es lo mismo que le hicieron a los vecinos de Maipú, a los vecinos de Cerrillo, a los vecinos de San Ramón. Hoy día, para salir de Pudahuel Sur, tienes que meterte en un taco gigantesco porque hay una pura pasada por sobre la ruta 68. Entonces, cambiemos la forma porque hay una discriminación brutal detrás. Muchas gracias, Mario. Alejandra. Sí, mira, simplemente lo que plantea Mario, yo también he tenido la oportunidad de recorrer otros países y ver cómo la basura la transforman en energía. Entonces estamos años luz y lo que nosotros tenemos que avanzar es precisamente en generar una visión y tener la misión de que en nuestro país no puede ocurrir nunca más lo que ocurrió en Tiltil, porque no tan solo afecta la vida misma de las personas, sino que también te afecta el agua, te afecta las futuras generaciones. Entonces tenemos que avanzar en este tipo de propuestas que son de punta, que son de avanzada. Y eso está en otros países, basta solamente con hacerlo acá. Muchas gracias. Lo siento, Ricardo. Sí, bueno. Yo voy a hacer primero un punto político, me van a permitir acá, pero yo los escucho a la derecha y a la nueva mayoría. Al centro Alejandra, también, al centro. yo vengo del Frente Amplio, no Sí, somos de la sí, nueva pero yo soy mayoría. del centro político. Somos una alternativa nueva, distinta a la derecha y a la nueva mayoría. Sí, pero ¿por qué Y entrar en el país voy de al las punto. derechas y las Dejemos que hable izquierdas? Ricardo que termine Voy su al Chile punto. Vamos tiene un centro político, que es el PRI. Y parece que vienen descubriendo los conflictos medioambientales que este país está siendo afectado desde los 90 en adelante, ¿no? Claro, desde la concertación. Entonces, cuando la gente del TIL escucha estos discursos, ¿no? Finalmente se pregunta, con legítimo derecho y con legítima indignación, ¿por qué no han hecho algo antes, ¿no? Yo te voy a poner un solo punto respecto a esto. La situación de Tiltil se debe a la existencia de un plan regulador metropolitano que fija efectivamente a Lampa y Tiltil como zonas con posibilidad de instalar estas empresas de desechos tóxicos, ¿no? Por razones técnicas, que pueden ser valederas o no, pero que conviene revisar. Hay un consenso de las fuerzas políticas. La pregunta es, ¿por qué con un plan regulador que viene desde los 90 no se ha cambiado ese plan regulador? ¿Por qué respuesta se le da a los habitantes de Tiltil de que los gobiernos que hemos tenido en Chile en los últimos 27 años no se han actualizado y no han creado una legislación ambiental, y aquí voy al punto que tú preguntas, como por ejemplo la tiene Colombia, que es un país latinoamericano, para no irnos tan lejos, que establece todas estas medidas que nosotros estamos viendo, ¿no? 10 segundos. Desde la posibilidad de tener participación vinculante luego de un proceso de deliberación, porque para que no venga con el argumento de que aquí vamos a dar capacidad vinculante a las comunidades y simplemente vamos a tener una cierta dictadura de las comunidades. No, hay un proceso de deliberación en las legislaciones ambientales que luego de ello permite que efectivamente la decisión la tomen las comunidades informadamente. Eso está al debe. Y ahí están al debe, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? De cara al país, los Muchas gobiernos gracias, de la nueva mayoría y de la derecha que hemos tenido los últimos 27 años. Pepe. 30 segundos, 30 justamente. segundos. Yo quería decir, de pronto parece escuchar como si el problema de Tiltil hubiera aparecido hoy día y no fuera efecto de una acumulación de decisiones que ha compartido por de pronto sus propios representantes en el Congreso. Yo nunca había escuchado la problemática de Tiltil como se ha escuchado a propósito de la defensa vigorosa que ha hecho su alcalde, que es, entiendo yo, de derecha, independiente, ¿no? Independiente, pero que fue por la lista de Chile Vamos, pero hay que sacarle el sombrero porque ha sabido defender a su comunidad como se debe, pero este clamor 5 segundos. debió haber ocurrido ya hace varios años. Muchas gracias, Pero la Pepe. gente de Sí, Tiltil- Mario, 30 segunditos y ya para ir cambiando tema. Yo solo no creo que Ricardo venga recién apareciendo en el mundo. Él tiene claro que ha habido coaliciones, gobernando, etcétera. Yo te concedo alguna parte de eso, pero no todo. Te quiero hacer presente, Ricardo, que los países van avanzando.
Se van produciendo avances en la medida que el país va teniendo los recursos, va teniendo las condiciones para ir logrando nuevos objetivos. No es posible pensar que en el periodo del presidente Lago, hace 17 años atrás, tú te ibas a plantear en términos de llegar al estándar al sueco o al estándar taiwanés en el tema, por ejemplo, de la disposición de residuos. Hoy día sí podemos, y eso es lo que yo estoy planteando. En Gracias, esto de Mario. acusar a uno, acusar al otro, al final nos quedamos parados y no avanzamos nunca. Yo lo que últimos reclamo, 30 segundos. es una actitud autocrítica, ¿no? De aquellos que no han gobernado. Porque es muy fácil decirle a los habitantes del TIL, bueno, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que se debería hacer. Cuando los habitantes del TIL se han preguntado durante los últimos años, ¿por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué somos el patio trasero, efectivamente, de la región metropolitana? Entonces, el Frente Amplio, que en eso tiene las manos limpias y no es una actitud moral en ningún caso, sino que es una actitud política, efectivamente somos una coalición que surge precisamente porque las otras coaliciones no han dado el ancho en ese tipo de demandas que la gente está hoy día reivindicando. Muchas gracias, Ricardo. Los llevo a otro tema. Como futuros parlamentarios en el Congreso, ¿qué iniciativas ofrecen para regular la construcción de estos mega edificios, como pasó en el caso, por ejemplo, de Estación Central, que muchas veces no tienen las condiciones mínimas que permiten una buena calidad de vida? Mario. Hay que hacer modificaciones legales en la Ley General de Urbanismo, hay que hacer una serie de otras modificaciones macro. Pero que dependa del Parlamento, digamos, porque hasta ahora son los municipios. No, sí, los dependen que... del Parlamento. El municipio lo que hace es aplicar estas normas legales. Y el gobierno regional aplica la norma legal cuando construye un plan regulador. Hay ciertas exigencias mínimas que se le hacen hoy día a un edificio que creo que ya están obsoletas. Se hicieron en la época en que no había la cantidad de vehículos, por ejemplo, por habitante. Te doy un dato. Se hicieron en la época en que los estándares de habitabilidad no eran los mismos de hoy día. Y, por ejemplo, un edificio de 40 pisos descarga al sistema de alcantarillado una cantidad determinada de residuos que es muchísimo más de lo que había hace 25 años, 30 años cuando la ley se actualizó, y por lo tanto eso hay que cambiarlo. La gente de esos edificios no tenía vehículo y por lo tanto tú podías hacer un tremendo edificio de 10 pisos, 12 pisos en una calle pequeña y no colapsaba la calle porque 1 de cada 10 tenía vehículo. Hoy día es al revés. Entonces lo que hay que hacer primero es actualizar la normativa, y eso es urgente, y en segundo lugar fiscalizar que los gobiernos regionales y que los municipios la apliquen bien, porque creo que en algunos lugares no se ha aplicado de manera correcta. No me refiero a Estación Central, donde veo al alcalde haciendo un tremendo esfuerzo y entiendo que acaba el consejo de hacer modificaciones importantes respecto de algunos permisos de edificación que por lo demás el director de obra depende principalmente el director regional del Serviu, no del municipio para efectos técnicos. Hay que hacer modificaciones importantes, avancemos en esto, modernicemos la Ley General de Urbanismo y Construcción, avancemos en modernizar todas estas normas, que son muchas además y dispersas, que confluyen hacia lo que son los planos reguladores y la labor de los municipios. Muchas gracias, Mario. Pepe. Sí, mira, las normas están bastante actualizadas a las necesidades de la modernidad. El problema es la inexistencia de planes reguladores. Eso es lo que ocurrió estrictamente en Estación Central. Y yo lo que propongo es, primero, moratoria, es decir, paralización de toda construcción mientras no haya plan regulador. Es decir, mientras no haya normas que regulen cómo construir, debe suspenderse la construcción y decretar como causal de notable abandono de deberes a aquel alcalde que en un plazo determinado no establezca un plan regulador que permita que las comunas crezcan con armonía, crezcan manteniendo, preservando la identidad de la vida de los barrios. Porque allí lo que ha ocurrido es la destrucción completa de un sector tradicional, histórico de Estación Central. Pero el problema de Estación Central es un problema no específicamente ni exclusivamente de Estación Central, ocurre en muchas comunas de Chile. Alejandra, muchas gracias, Pepe. Sí, a mí me sorprende que el diputado Pepe Out hable con tanta vehemencia respecto de lo que se tendría que haber hecho, toda vez que, y en eso sí le cabe responsabilidad, él ha sido diputado, es diputado por ese antiguo distrito, o sea, Estación Central, Maipú y Cerrillos. Pero en fin, parece que en este país hay algunos diputados que no quieren hacerse cargo, digamos, de lo que realmente ocurre en comunas tan importantes, de una población además que tiene muchísimos adultos mayores. Yo tengo ahí una jefa de campaña que es Karina Méndez, que me ha ido contando también, y yo he ido a terreno, de cómo los adultos mayores hoy día con estos edificios encima les generan mucho sombra, les quitan el sol, la luz. Y yo creo que nosotros tenemos que tener, más allá de la cosa legalista y que la norma, tener una visión
de tener leyes más humanas, más solidarias, que solidaricemos, como lo decía hoy día el presidente Piñera, una sociedad más solidaria significa hacerse cargo de que el otro también requiere y necesita del aprecio de las políticas públicas o las leyes que allí se regulan en un sentido u otro. Entonces, esta es una visión política la que estoy dando, pero creo que tiene sentido para hacernos cargo de cuando seamos parlamentarios, y en eso yo con Mario Desbordes vamos a tener, y lo hemos conversado, una muy buena comunidad en términos de cómo nuestro distrito, que es Maipú, Cerrillo, Estación Central, Colina, Lampa, Tiltil, Puehuel y Quilicura, lo vamos a hacer con esta visión de la solidaridad que hoy día el presidente Piñera también ha planteado. Muchas gracias, Alejandra. Ricardo. Sí, leyes solidarias no conozco, pero mira, lo que hay es la ausencia de un plan regulador metropolitano, ¿no? Que este instrumento está, y en eso tiene algo de razón la gente de la oposición. Está durmiendo en el Congreso en un proyecto de ley del año 2009, que ha pasado ambos gobiernos, ¿no? El gobierno de Michelle Bachelet entró, el gobierno de Sebastián Piñera siguió durmiendo, que crea el instrumento que se llama los PROT, Planes de Regulación de Ordenamiento Territorial, que va a fijar un plan maestro para que los planes reguladores comunales, que es lo que falló en Estación Central en particular, porque hay una ausencia del plan regulador que permitió que estas inmobiliarias construyeran desreguladamente, tengan un mínimo de regulación y que no se pueda construir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso sí depende de los parlamentarios y de los parlamentarios diligentes que tienen que hacer la pega y que tienen que sacar ya esos PROTs, que además, y te agrego esto, lo que nosotros defendemos, que esos PROTs que no tiene actualmente el proyecto de ley que se está discutiendo por más de 8 años, 7 años, participación ciudadana. Eso sí es muy importante, que la gente, las comunidades puedan efectivamente tener voz y ojalá vinculación concreta, o sea, decisión en aquellos proyectos inmobiliarios como estos que se construyen, bueno, en el patio de sus casas. Y esto no es culpa de la gente que vive en esos edificios, que es gente modesta, gente de trabajo, que encuentra un lugar muy cercano al centro para trabajar. Si esto es problema de las autoridades que dejaron desregulada esa comuna y de las autoridades generales, nacionales, que no terminan de sacar los planes de ordenamiento territorial, que va a generar un plan maestro, ojalá con participación ciudadana, para que esta situación que ocurre en Estación Central no ocurra más. Muchas gracias, Ricardo. En Pepe, mis 30 antes segundos, de darte tus 30 segundos, a todos los que se están conectando a esta hora a través de Facebook Live, de T13.cl, pueden escribir en Facebook Live sus preguntas, cualquier duda que tengan a los candidatos. Estamos pendientes para poder hacérselas y aprovechar la oportunidad de conocerlos y tener más información respecto de ellos. Pepe, tus 30 segundos, quería responderle solo 20 segundos a Alejandra que no ella te hizo un emplazamiento, te no dijo tu responsabilidad. Quiero decir que nosotros emplazamos y conseguimos recursos en el gobierno regional para un plan regulador en Estación Central. Luego emplazamos al alcalde Rodrigo Delgado junto a Angélica Cid, ex concejal en esa época, concejala de Estación Central en esa época, y los vecinos conocen eso. Lo que pasa es que Alejandra llegó hace poco al territorio ese al menos. En Colina, lo que pasa Colina es que los es edificios antigua. están construidos, pues entonces es el resultado lo que vale, no lo que son, se dice, lo son que se hace. 5 lo que no años se de hace. pelea con un Sí, alcalde pero que si le no dio tuviste chipe libre a las Sí, pero construcciones no. de Tienen los que hablar de grandes uno, edificios en no Estación un Central, gobierno. alcalde Tú debiste haber ido donde tu alcalde presidenta, de tu coalición. haberle dicho, Alcalde de tu coalición. No, tu presidenta. Que ahora, tu después del presidenta, escándalo, tu supo presidenta. bloquear, como dice Mario, No. pero antes del escándalo, Bueno, ¿y cuando tú se por lo qué no tuviste planteamos, más fuerza para ir al cuando se lo gobierno y planteamos decirle nosotros, a tu no pudo presidenta, bloquear. mire lo que está Alejandra, termina ocurriendo? tu Porque idea. el plan regulador es resorte del alcalde, te debieras enterar. Alejandro, conozco termina tu perfectamente idea el para tema. después darle a Mario. Pero también el Ministerio de Obras Públicas, a través de estos planes reguladores metropolitanos, tiene bastante que decir. Mario lo decía, los directores de obras Pero no puede dependen bloquear. de. Y ahí lo que pasa es que hay una visión del gobierno de la nueva mayoría de no importarle de verdad a la ciudadanía. Pero tienen un discurso de izquierda, Mira. pero que en la práctica no es así. No es así. No La piensan en la familia chilena. La No piensan en la desregulación, familia chilena. la desregulación Y ahí tiene padrino, tú no cumpliste- tiene padre no y cumpli- padrino, no cumpliste Alejandra. un rol como Y ese diputado. es Ya te Sebastián Mario Piñera. Desbordes, 30 segunditos El para cambiar. municipio se atiene estrictamente a lo que la ley le establece, tiene un marco legal de que no se puede mover. Las leyes, las normas que yo cité pueden haber estado actualizadas hace 7, 8 años atrás, Pepe, pero creo que la actualización fue pobre y eso hay que reconocerlo. La cantidad de estacionamientos por departamento, la obligación de hacer obras de mitigación, por ejemplo, vial, que se le pide en un strip center en donde el tráfico de personas y de vehículos es infinitamente menos que uno de estos edificios gigantes,
no existen para un edificio habitacional y sin embargo existen para este tripsente. Deberíamos actualizar eso para empezar. Y lo último, y concuerdo con Ricardo, tengamos cuidado en hablar de quietos verticales. Es gente que está haciendo un esfuerzo personal, se compraron su departamento, y algunos están felices, la mayoría, lo he conversado con varios, yo estoy contento de estar acá, me gusta lo que tengo y por lo tanto cuidado también con el lenguaje que se ha usado en otros medios. Muchas gracias, Mario. Lo llevo a otra pregunta ya de carácter nacional. El expresidente Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, lanzó hoy su programa de gobierno donde, entre otras cosas, propuso cambiar el periodo presidencial, introducir una reelección inmediata y única vez, por única vez, digamos. Dos preguntas a propósito de eso. ¿Comparte la iniciativa de que sea en este periodo, o sea, el periodo que corresponde y por única vez? Y si la comparte, ¿debería incluirse en este periodo? Partimos por Alejandra. Bueno, nosotros compartimos el programa del presidente Piñera en todas sus fases. Quiero decir que además acoge completamente al centro político y eso nosotros como partido PRI, que somos genuinamente de centro, nos tiene muy satisfechos y contentos. Y obviamente este es un país en que la nueva mayoría lo está dejando tan mal, es tal el desastre que tiene, sobre todo para nuestra clase media trabajadora, nuestra clase media popular, la gente de esfuerzo, que claramente se requiere para poder reconstruirlo, llegar a esta segunda etapa que el presidente ha llamado la segunda transición, donde la solidaridad va a ser un pilar muy importante y la columna vertebral de nuestro gobierno va a ser la familia, se requiere más tiempo. Y si no es eso, obviamente nuestro gobierno, nuestra coalición, lo que nosotros hemos construido, que es Chile Vamos, que es una construcción desde el centro político, con la centro derecha y con la derecha, pero que queremos gobernar para todos los sectores, claramente requiere de trascender, de continuar. Esto no es una coalición que va a durar solo, o un gobierno que va a durar solo 4 años. Y desde ese punto de vista, creemos que el presidente en lo planteado tiene sentido desde ese punto de vista. ¿Podría reelegirse él? Bueno, si es un buen gobernante, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y estamos seguros que va a ser un tremendo gobernante, que además, le quiero anunciar a la ciudadanía, el presidente Piñera viene por la reconstrucción del centro político y eso es muy importante. Mario, antes que responda, lo que pasa es que, claro, Blumer, el jefe programático, lo aclaró, dijo que no necesariamente incluye no alude al próximo periodo. Es que no especifica nada al programa de gobierno. Si tú ves el documento, no especifica nada. Tal vez tiene más información tú. Lo que se entregó hoy día es un resumen apretado de varios centenares de hojas de programa. El programa de gobierno es extraordinariamente extenso. Se está planteando un gobierno con la posibilidad de ser reelecto en lo inmediato, porque la otra alternativa que se discutió en las comisiones de trabajo era alargar el periodo y volverlo a los 6 años. Lo que se estimó conveniente, y es por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, en Colombia hay más de una reelección, pero lo que se planteó es 4 años con una reelección. Eso es lo que está planteando nuestro programa, no alude al gobierno próximo. No creo que el presidente lo esté planteando, lo hemos conversado con él y él jamás ha planteado la idea de repostularse. Además creo que la señora Cecilia Morel lo mata si quiere repostularse de nuevo. Pero como que cuando las cosas no quedan escritas, siempre se generan las ambigüedades. Ahí está el enunciado. Vamos a proponer cambiar, más que el periodo sigue durando 4 años, la posibilidad de que los presidentes puedan postular por una vez a la reelección. Ese es el enunciado que está en el programa de gobierno en el cual trabajamos intensamente y a mí me parece que es razonable. La otra alternativa era volver al periodo de 6 años y eso descalza con las elecciones parlamentarias y el gran problema era que íbamos a estar en elecciones permanentes. Cada 6 años el presidente, cada 4 los alcaldes y concejales, los otros 4 los diputados y senadores y era un enredo muy complejo. Por eso se de 4 por lo menos. Muchas gracias, Mario. Pepe. Sí, a mí, bueno, primero, qué bueno que Mario despeje lo que Alejandra no. La idea de que la propuesta es para el futuro y no para su propio beneficio. Sería escandaloso que él mismo propusiera una ley que le permitiera a él mismo postular a la reelección. Segundo, yo estoy de acuerdo con Mario, la extensión del periodo a 6 años es inconveniente porque descalza con la parlamentaria y efectivamente se produce además el riesgo de que el presidente caiga en minoría parlamentaria en la mitad de su mandato. Tercero, a mí francamente en Chile, con el nivel de presidencialismo que tenemos, no soy para nada partidario de reelección. La reelección solo sería partidario si nosotros equilibramos la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque imagínate tú, mira, para serte franco, es muy largo, y ustedes lo dirán ahora, un periodo de 4 años cuando el presidente es malo, es muy corto cuando el presidente es bueno. Y si las cuestiones son colectivas,
Es decir, si son coaliciones, obviamente el tema no es de la persona, el tema es de las ideas que se proyectan a un futuro gobierno. Ahora Alejandra dice que tienen un programa para 8 años y que van a gobernar Mucho 8 más. años. Es la gente la que va a decidir primero si gobiernan ahora y luego, después, si lo han hecho bien, 10 segundos, Pepe. los otros 4 años, porque la experiencia que tuvieron terminó en el rotundo fracaso electoral. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Mira, yo me quiero referir en primer lugar, voy al punto, pero me quiero referir en primer lugar a la tesis que tiene la presentación del programa, ¿no? Esta idea de la segunda transición. Y yo quiero ser muy directo, muy franco con ustedes y con el país también. Yo creo que el presidente Piñera le está siendo un poco claro, ¿no? Y derechamente está embaucando al pueblo de Chile diciendo que va a transitar hacia el desarrollo al país. Integral. Porque, y lo digo y lo argumento, el programa mantiene la carga tributaria, ¿no? en los porcentajes que existe actualmente. Y todo el mundo informado sabe que los países desarrollados tienen una carga tributaria de promedio 34%, es el promedio de la OECD. Entonces, cuando no se es claro con un programa de gobierno y se le dice al país que vamos a transitar al desarrollo, pero no se fundamenta cómo se va a transitar a ese desarrollo con una carga tributaria igual a la que mantenemos hoy día, la verdad que es embaucar al país, digamos, ¿no? No decirle claramente cómo se va a transitar. Y el punto de la reelección. El punto de la reelección se ha discutido, ¿no? En esto, efectivamente, yo solo escuché a Edgardo Benninger, me tocó entrevistarlo para mi tesis doctoral, y él fue muy explícito en señalar que la reducción al periodo de 4 años buscaba precisamente evitar a aquellos gobiernos que vinieran a transformar el país, con proyectos transformadores, con lo que se llaman ahora, hoy día, con la idea de la retroexcavadora. Bueno, me alegro que se dé el salto a la posibilidad de reelección y a periodos más largos, donde se puedan hacer cambios más sustantivos como los que requiere este país. 10 segundos. Porque este país requiere, efectivamente, proyectos más transformadores que terminen con la AFP, que creen seguros únicos de salud, como lo plantea el Frente Amplio, y que efectivamente van a requerir un tiempo más extendido para que puedan efectivamente desplegarse en el tiempo. Entonces, yo no tengo ningún problema con aquello, solamente le aclaro a Mario que lo que ustedes presentaron hoy día establece la posibilidad de reelección de 4 años o la extensión a 6 años. Eso es lo que explícitamente mencionaron ustedes en el programa de gobierno actualmente, por si no María José, lo han precisado. Sí. 30 segundos. tres cosas rápidas. Vamos a llegar al promedio OCDE en carga tributaria, no es 34%, es 25%. Este 34 lo tengo acá, ¿lo quieres ver? Ricardo, Te lo voy a mostrar. Te toca a La ti, fuente pues. de la OECD lo tengo Yo acá. soy enemigo de interrumpir. No, te lo voy a mostrar. Lo que estamos haciendo es mantener la carga tributaria que se acaba de instalar con la última reforma de hace 2 años. Reformas tributarias cada 2-3 años en general desincentiva la inversión. 2, renovación nacional al menos. Nosotros tenemos 80 propuestas para reformar la Constitución como conglomerado, como Chile Vamos. Y Renovación Nacional tiene, y concuerdo con Pepe, una propuesta que 5 busca segundos. instalar el sistema semipresidencial. Nos parece que el sistema, como quedó el sistema de elección parlamentaria, no se condice con un sistema hiperpresidencial Mario. y por lo tanto creemos que es importante avanzar hacia eso. Déjame mostrarle Alina. Sí, a propósito de lo que Pero dice... que tengo sus 30 segundos, Ok. Alejandra. Sí, y sí. te- Perfecto. A propósito de la segunda transición que ha llamado el presidente Piñera, decir que don Patricio Aylwin hizo la primera transición, que fue de la dictadura a la democracia. Y nosotros escuchamos que esa decisión política no puede sino volver a tomarse en cuenta. El presidente Piñera hoy día llama a una segunda transición y habla de un desarrollo integral. El desarrollo no es solo crecimiento, no es solo buenos empleos, es mucho más que eso. Nosotros tenemos que ser capaces como país, tal como lo hemos planteado en el PRI, de generar políticas públicas más solidarias. El concepto de la solidaridad fue un concepto que fue un aporte del PRI respecto de este conglomerado. Nosotros hablamos de un Estado solidario, un Estado que se compromete, por ejemplo, yo tengo una propuesta, en el tema de la mujer cáncer de mama. Tanto se habla del cáncer de mama, se viste en los edificios de rosado, pero ¿cuál es la propuesta concreta? Tiempo, Alejandra. Hay que crear una ley para que las mujeres tengan permiso una vez al año y puedan hacerse su mamografía sin que les quiten el sueldo y sin que les eviten la posibilidad de poder asistir a ese examen tan importante Gracias, para evitar el Alejandra. cáncer. Ricardo, ¿qué vas a Bueno, el porcentaje de la carga tributaria promedio de los países de la OECD es Promedio 34.3%. ¿Promedio general? Promedio general, al 2015, del porcentaje del GDP. Y te voy a decir más, Chile está un poquito más sobre el 20% y los países, ¿no?, con los cuales se les gusta comparar
en Chile, ¿no? Dinamarca, Francia, Bélgica, está sobre el 40%. Así que esas son las cifras Ese oficiales. no es el promedio, estás hablando de la carga tributaria de las empresas, No, primera categoría. Esta es la carga tributaria, no son los impuestos, carga tributaria. Después te lo puedo mandar. Pero No, lo yo también importante, te puedo mandar el... Sí, bueno, acá está. Lo importante del punto es Ya que estamos, Ricardo. cuando uno, hago una sola idea, cuando uno le dice al país que quiere avanzar al desarrollo, pero no dice que eso requiere mayor contribución de aquellos que tienen más, la verdad es que le está mintiendo al país. Esa es la diferencia entre la izquierda y nosotros. Ellos creen que solo se puede avanzar con más impuestos, nosotros creemos que el crecimiento es la principal fuente de ingreso para el país. Muchas gracias, Mario. Les agradecemos también a los que nos están viendo a través de las redes sociales, están debatiendo, conversando también y también haciendo preguntas. Una de ellas, la de Nicolás Muñoz, muchas gracias por escribir su pregunta. En materia de educación, dice, ¿están por generar cambios a parte de las reformas o mantenerlas? Partimos con Ricardo. En materia de educación, nosotros estamos por ampliar la política de gratuidad que este gobierno impulsó y que más aún permitió al gobierno de Michelle Bachelet, al de la nueva mayoría que se creó en ese momento, llegar al gobierno. A veces se nos olvida, pero lo que hace Michelle Bachelet, además con su popularidad personal, y eso es indiscutible, es encarnar una demanda ciudadana que surgió muy fuertemente en movilizaciones estudiantiles del 2011. Pero, como ocurre habitualmente con los gobiernos de la concertación y lamentablemente la nueva mayoría, no terminó llevándolo a buen puerto, ¿no? Entonces, lo que ha venido a decir el Frente Amplio, y es la razón por la que nace el Frente Amplio. El Frente Amplio no lo inventa nadie, no lo inventa ningún intelectual, ningún político, como dice habitualmente las caricaturas, sino que es una demanda política, ciudadana, de poder articular efectivamente aquellas demandas, aquellas propuestas inconclusas que este gobierno de la nueva mayoría ha dejado. Y esto es un punto importante. ¿Por qué? Porque lo hemos debatido también con los amigos de la nueva mayoría. La nueva mayoría tiene que hacerse cargo de por qué, efectivamente, si le creemos a las encuestas, estamos a puerta de un segundo gobierno de Piñera y de la derecha. Algo se hizo mal. Lo que nosotros decimos en el Frente Amplio, que precisamente lo que se ha hecho mal es que no se ha dado cumplimiento a las promesas que la nueva mayoría le ofreció al país, y en particular la promesa de la gratuidad. Por tanto, el Frente Amplio está no solamente por impulsar la gratuidad más allá de lo que está hoy establecido, sino crear efectivamente un sistema universal de gratuidad, que es lo único que permite construir una columna vertebral de educación pública para el país. Pepe Auti. Si esa fuera la razón por la que está en buena posición el expresidente Piñera de ganar la elección, el Frente Amplio estaría a punto de ganarla. Porque obviamente si se trataba de no haber sido suficientemente de izquierda y de no haber respondido suficientemente eso, obviamente quien habría capitalizado es la izquierda, Ricardo, y no la derecha. Es evidente que cuando te toca gobernar, y ojalá tuvieran en el futuro la posibilidad, no se gobierna con la demanda, se gobierna con la articulación entre la demanda y la realidad. Y eso es lo que da el itinerario de gratuidad y el cambio de giro que se inició con esta reforma y que este mes se va a votar. El presidente Piñera ya instruyó de votar en contra para que se extienda la gratuidad en la educación superior desde el 50 al 60% de las familias chilenas. Pero es evidente que no es la simple demanda la que se transforma por arte de birlibirloque en solución, sin atención a los recursos, sin atención a las mayorías parlamentarias y sin atención a la realidad. Perfecto, Pepe. Deja que terminen todos de plantear sus puntos, Mario. Vamos a hacer cambios, obviamente, una reforma que nos parece que no está bien planteada. Hay que considerar, sí, que el sustento de esta reforma, el sustento ideológico de esta reforma está en el Frente Amplio, es Revolución Democrática, así que es bien difícil que el Frente Amplio se desembarace de la reforma. Luego, esta reforma está más planteada porque ha enfocado el énfasis en la gratuidad y en la educación superior. Entonces, por un lado nos dice el ministro de Hacienda que es necesario aumentar los recursos para la gratuidad en educación superior. Nosotros le decimos, ministro, nos encantaría que se pudiera, pero faltan recursos en otras áreas. Entonces dejemos la gratuidad hasta donde está, no se la vamos a quitar a nadie, hay que ser súper claro. Y queremos que el resto de la gente pueda estudiar sin tener que pagar mientras estudia, ni encalillarse para el resto de la vida y pague solo si está trabajando con un largo etcétera. El ministro nos vuelve a contestar que hay recursos. Y en paralelo no cumple con la propia ley que él mismo ha gestionado en términos de poner los recursos adicionales para aumentar la subvención de los particulares subvencionados. ¿Y de dónde saca la plata? ¿De dónde saca la plata? Y ahí hay un emplazamiento a la nueva mayoría y al ministro de Hacienda. La saca de la subvención escolar preferencial, que es la subvención, para que lo entiendan los auditores, que va a beneficiar a los niños más pobres de este país.
le saca la plata a los niños más pobres de Chile. Y por el otro lado, donde dice que sí hay plata para gratuidad en la educación superior. Entonces, claramente hay que reasignar los recursos, hay que enfocarse en calidad. Todavía en calidad no ha habido un desarrollo mínimo de lo que se quiere hacer. Hay que trabajar la educación primaria, hay que trabajar la educación prebásica en forma urgente y aumentar las coberturas. En eso estamos todos de acuerdo, pero no se han destinado ya los recursos. Y hay que evitar, y hay que lograr que los que quieran estudiar lo puedan hacer, que los que quieran estudiar lo logren hacer y que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. Muchas gracias, Mario. Alejandra. Bueno, la nueva mayoría le prometió al pueblo de Chile educación pública, gratuita, de calidad. Y mintieron en esos 3 titulares que pusieron para poder ganar y lograr el poder. Mintieron porque hoy día hay 1.300.000 alumnos de la educación superior y solo 300 y tantos mil tienen la famosa gratuidad, que también venía con el presidente Piñera y las becas. Es mentira cuando dicen que el presidente Piñera no quiere gratuidad. Eso no es así. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener un país responsable. Nuestro gobierno va a mantener la gratuidad que hay, pero vamos a aumentar muchísimo en becas y en créditos que no estén en la banca, que fue lo que hizo el expresidente Lagos, que la bancarizó y eso significó el endeudamiento total. Segundo, han desmantelado la educación particular subvencionada. Yo estoy porque ese tema se cambie. La gente, las familias chilenas tienen derecho a educar a sus hijos donde estima conveniente. No es el Estado el que le tiene que decir dónde tiene o no tiene que educar a sus hijos. Los liceos bicentenarios, el presidente Piñera los va a aumentar a 300 liceos bicentenarios. Esa sí que es educación pública, gratuita y de calidad de verdad. Entonces, hechos concretos, no titulares. Nosotros tenemos un programa de gobierno donde nuestro candidato presidencial, nuestro candidato Sebastián Piñera, sí está comprometido con que los niños de las familias clases medias puedan de verdad educarse con la calidad. Gracias, Alejandra. Ricardo, 30 segundos. Le digo a Pepe que el Frente Amplio no ha gobernado porque tiene 8 o 9 meses de antigüedad. Pero el 19 de noviembre existe la posibilidad de que gobierne, así que, Pepe, si que el Frente Amplio gobierna, vamos a estar convocando a todos los sectores de centro-izquierda a que estén con nosotros y que cumplan con las promesas, porque el Frente Amplio sí lo va a hacer, que le ofrecieron al país. Y termino diciendo, cuando el presidente Piñera ofrece un programa de 14.000 millones de dólares al país, pero no sube la carga tributaria, hoy día lo hemos visto, ¿no? Lo más lógico de pensar es que ¿de dónde van a salir esos recursos? Bueno, van a salir de aquellos programas importantes que tienen financiamiento hoy día. Gracias, y el programa más importante es la gratuidad. 30 segundos para decirte que en el programa que acaba de presentar Sebastián Piñera está impresa la lógica dominante de su concepto. Fíjate que se ha multiplicado por 2 al menos la cobertura de salas cunas y jardines infantiles en estos últimos años, y ahora lo que propone el expresidente Piñera es un voucher para que vayan a comprar en los jardines privados sin, por lo demás, ninguna limitación de lucro, repitiendo la experiencia que ocurrió con la educación particular subvencionada, Pepe. Pero ahora, para este año próximo, si es que sale Piñera. Muchas gracias, Pepe. Ya nos vamos, pero antes una pregunta individual para cada uno. Partimos con Mario Desbordes. En el comando del expresidente Sebastián Piñera, el comando de campaña, se ha establecido libertad de acción para algunos temas donde no hay acuerdo dentro del mismo equipo, incluso del equipo más cercano al expresidente. Uno de ellos es el matrimonio igualitario. Si tú fueras diputado de la República, ¿apoyarías el proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra en el Congreso? Se ha establecido como regla en Chile Vamos, que es una coalición diversa que llevamos 2 años construyendo, el respeto a la diversidad de opiniones y sobre todo en temas valóricos. Nosotros tenemos 4 partidos políticos, dentro de los partidos políticos de distintas opiniones, y por eso se establece esta libertad de acción en estos temas que son tan importantes. Yo apoyé, conozco a Rolando Jiménez, hemos trabajado mucho en el tema del acuerdo de vida en común, fue uno de los que trabajó quizás más en esa materia, pero en tema del matrimonio no, yo no lo aprobaría, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y ese sería mi voto si llego a ser diputado. Muchas gracias, Mario. Alejandra, en el programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera se plantea generar procedimientos preferenciales rápidos y efectivos, dice el programa, para que inmigrantes técnicos, especialistas médicos, deportistas, artistas, etcétera, puedan obtener rápidamente una visa, excepcionalmente rápida. ¿No lo considera discriminatorio para quienes no tienen una profesión, pero vienen en busca de una oportunidad laboral a Chile también? O sea, yo suscribo lo primero.
de todas maneras, desde el punto de vista que eso sería un tremendo aporte para la salud pública chilena. Nosotros necesitamos especialistas en este país y hoy día lo que se ha hecho, y lo digo con mucho respeto, pero el Colegio Médico ha evitado que entren especialistas extranjeros que son de primer nivel. ¿Quién podría negar que los médicos cubanos son buenos médicos, los médicos venezolanos son buenos médicos? Aquí se incluyen deportistas, deportistas, de todo. ¿Y por qué no aceptar gente extranjeros que vengan a aportar a nuestro país? Nuestro país requiere del aporte de ciudadanos extranjeros. Y luego aquellos, y luego aquellos que vienen a aportar, pero que son técnicos, por ejemplo, o que vienen a trabajar, si cumplen con las condiciones que le va a establecer esta nueva ley, por supuesto que pueden entrar. Aquí no hay ninguna discriminación. Una dueña de casa no, ¿y por qué un doctor sí? No, si una dueña de casa puede entrar, se cumple con todos los requisitos. Pero acá es como una visa preferencial. O sea, claro, una visa preferencial, porque nosotros necesitamos en el aparato público de la salud de nuestro país, por ejemplo, muchísimos médicos especialistas, geriatras. Qué bueno que exista una visa preferencial para que esas profesionales puedan entrar y cubrir el tremendo problema que tenemos hoy día en nuestros consultorios y nuestros hospitales, donde los médicos chilenos, no todos, pero muchos de ellos se van al sistema privado y tenemos un déficit de operaciones, por eso las listas de espera. Entonces, lo que el presidente Piñera está planteando es que nosotros abramos la puerta de nuestro país para que entren también profesionales y especialistas. Muchas gracias, Alejandra. Ricardo Camargo. Tras la disminución de respaldo de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, detectados en la última encuesta CEP, ¿cómo se revierte el tema? ¿Girando a la izquierda o apoyando las reformas de la presidenta Bachelet? Se revierte convocando, yo lo he dicho, lo he escrito, convocando al pueblo de Chile, a la ciudadanía, a entender, a compartir, a dialogar con el objetivo del programa que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio está convocando al pueblo de Chile a terminar con las AFP y crear un sistema de salud, un sistema público de pensiones, ¿no?, solidario y tripartito en su financiamiento, a crear un seguro único de salud y terminar con la ISAPRE, o al menos dejarla como seguro complementario, ¿no?, a establecer la educación pública gratuita, universal, en todos sus niveles, porque ese es el sistema público en realidad que tienen además los países de la OCDE, los países desarrollados, los que nosotros queremos transitar. Es decir, disputando conciencias, convicciones, ideas. En las democracias eso es lo que hacen las coaliciones cuando están compitiendo. Eso le hace bien a las coaliciones, eso le hace bien a la democracia, eso le hace bien al país. Lo que pasa es que en este país hemos estado acostumbrados a una democracia de baja intensidad, que a la primera de antagonismo o de posibilidad, comillas, de el miedo a la derecha vacío, hay un llamamiento a entrar a un corral un poco vacío, ¿no?, sin debates programáticos, y eso el Frente Amplio no lo quiere. Pero yo también quiero ser muy claro en esto. Si Beatriz Sánchez no pasa a segunda vuelta, yo creo que va a pasar, pero si no pasa a segunda vuelta, tenga la seguridad de que el Frente Amplio va a liderar una propuesta de construcción de un polo democrático con propuestas programáticas que vayan en esta dirección. Porque eso es lo que busca el Frente Amplio, disputar hegemonía política y cultural para el Chile que viene. No peleas pequeñas que solamente le importan a las coaliciones políticas o a las políticas tradicionales. Pepe Out, ¿siente que hay derrotismo en la nueva mayoría con la candidatura de Alejandro Guillé? Se lo planteo porque en el entorno del senador se cuestiona que aún no ha llegado apoyo de figuras emblemáticas del oficialismo, de la exconcertación, me refiero a ministros, etcétera. ¿Se siente ese derrotismo? ¿También eres capaz de palparlo, digamos, en el entorno? Hay derrotismo. Fíjate que los chilenos, y la centroizquierda no se excluye de eso, son maníacos depresivos. Es decir, pasan de la euforia a la depresión con mucha facilidad. Yo tengo el recuerdo de que cuando Piñera llevaba 2 años de gobierno, todos decían, mira, va a gobernar la derecha 12 años. La discusión era si 12 u 8. Y a poco andar, resulta que fracasó, ni siquiera tuvo candidato, en realidad una sucesión de candidatos, y después perdió de manera catastrófica en la segunda vuelta. En consecuencia, efectivamente hay derrotismo, pero eso es propio de nuestra idiosincrasia. Yo creo que vamos a tener una elección igual de estrecha que las elecciones de antes de esta última, que se va a resolver en segunda vuelta y que se va a resolver por un margen muy pequeño en favor de uno u otro. ¿En qué se traduce el derrotismo de la nueva mayoría? ¿Ah? ¿En qué se traduce ese derrotismo de la nueva mayoría? No sé si tiene efectos concretos, porque yo lo que veo... Falta de apoyo. Bueno, yo creo que la consecuencia fundamental el origen fundamental de ese derrotismo tiene que ver con
no haber sido capaces de hacer primaria y de presentar una alternativa clara y homogénea. La superioridad en las encuestas de la derecha tiene que ver básicamente con eso, que el país la ve ordenada y aquí al frente ve una cosa que no está ordenada ni cohesionada. Ahora, tengo la convicción de que, es lo que yo veo en la calle, que va a haber una segunda vuelta muy, muy estrecha, en completa independencia, o no en completa, pero en independencia de lo que los liderazgos, seamos nosotros o sean ellos, o Goich, digan lo que digan respecto de qué hacer en segunda vuelta, porque Chile todavía está estructurado en dos grandes culturas políticas, y hay gente que quiere, naturalmente, y lo veo también en la calle, que quiere empujar un gobierno de Piñera, y hay gente que quiere avanzar corrigiendo en la senda que inició Bachelet. Muchas gracias, Pepe Out. Les agradezco a todos que hayan venido a este debate por el Distrito 8. Mucha suerte para las elecciones, ya que queda poquitito para el 19 de noviembre. Y muchas gracias también a ustedes que participaron, debatieron y también nos vieron aquí en T13.cl y también en Facebook Live. Chao, chao.